¿Qué pasaría si el hombre que entretiene a tus hijos en una fiesta de cumpleaños fuera el mismo que los entierra bajo su casa? Detrás de la sonrisa pintada de John Wayne Gacy se ocultaba un monstruo que nadie podía imaginar. Su disfraz de payaso no era solo un atuendo, era un velo cuidadosamente construido, un personaje que le permitía ganarse la confianza de vecinos, amigos y de los más jóvenes. Mientras el mundo lo veía como Pogo the Clown, un hombre amable y carismático, él construía un teatro macabro bajo su propio hogar, un lugar donde la risa se transformaba en horror y la inocencia se encontraba con la muerte. Cada fiesta, cada aplauso, cada sonrisa que ofrecía al mundo escondía un cálculo frío y despiadado, un ritual de manipulación, control y destrucción que jamás hubiera imaginado la comunidad. Esta es la historia de un hombre capaz de disfrazar la maldad más absoluta con un maquillaje colorido, de transformar la alegría en terror y de convertir la confianza en un arma mortal. John Wayne Gacy era un enigma vestido de colores. Durante el día, era un hombre de negocios respetado, un vecino que organizaba barbacoas en su casa de los suburbios de Chicago, un voluntario que alegraba a los niños en hospitales con su personaje de Pogo the Clown. Pero cuando caía la noche, el maquillaje blanco, la nariz roja y la peluca de colores se convertían en algo más que un disfraz. Eran la fachada de un depredador que acechaba en la oscuridad. Gacy nació en 1942 en una familia de clase trabajadora. Su infancia no fue fácil. Su padre, un hombre autoritario y abusivo, lo humillaba constantemente, llamándolo débil y ridiculizando su sensibilidad. Este trauma temprano plantó semillas de inseguridad y rabia que florecerían de manera monstruosa en su vida adulta. A pesar de ello, Gacy parecía destinado a una vida convencional. Se casó, tuvo hijos y se convirtió en un miembro activo de su comunidad. Pero bajo esa superficie de normalidad, algo se retorcía. En los años 70, Gacy perfeccionó su doble vida. Por un lado, era el dueño de una empresa de construcción, un hombre carismático que organizaba eventos para la comunidad y se disfrazaba de payaso para alegrar fiestas infantiles. Por otro, era un cazador metódico que atraía a jóvenes vulnerables con promesas de trabajo, dinero o simplemente una bebida compartida. Su carisma era su arma. Sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas, cómo hacerlas sentir seguras antes de cerrar la trampa. El maquillaje de Pogo no solo ocultaba su rostro, ocultaba su verdadera naturaleza. Mientras pintaba una sonrisa falsa en su cara, su mente planeaba actos de una crueldad indescriptible. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes, la mayoría de ellos adolescentes o hombres jóvenes que buscaban una oportunidad o simplemente un lugar donde pasar la noche. Los atraía a su casa, los engañaba con promesas y luego los sometía a un destino inimaginable. La casa de Gacy, ubicada en el número 821 de la calle West Somerdale, era el epicentro de su horror. Mientras los vecinos lo veían como un hombre sociable, nadie sospechaba que bajo el suelo de esa casa se acumulaban los restos de sus víctimas. Gacy no solo mataba, creaba un cementerio clandestino en su propio hogar, un lugar donde los cuerpos se apilaban en el crawl space, un espacio angosto y húmedo bajo la casa. La ironía es escalofriante. El mismo hombre que hacía reír a los niños guardaba un secreto mortal bajo sus pies. Su habilidad para mantener esta doble vida era asombrosa. Gacy no solo evitaba sospechas, sino que se convertía en un pilar de la comunidad. Participaba en desfiles, organizaba eventos políticos y hasta se fotografiaba con figuras públicas, como la primera dama Rosalind Carter. Pero cada sonrisa, cada apretón de manos, era una mentira cuidadosamente construida. El horror de Gacy no radicaba solo en sus crímenes,
sino en su capacidad para vivir entre sus víctimas sin que nadie lo notara. Mientras los cuerpos se descomponían bajo su casa, él seguía organizando barbacoas, riendo con sus vecinos y maquillándose como Pogo para actuar en fiestas. Su vida era un espectáculo macabro y él era el director, el actor principal y el monstruo detrás del telón. John Wayne Gacy demostró que la sonrisa más inocente puede esconder la mueca más siniestra. Su disfraz de payaso no era solo un atuendo, era la herramienta que le permitía moverse entre la luz y la oscuridad, entre la risa y el horror. 33 vidas fueron apagadas por un hombre que, para el mundo, era solo un vecino amable, pero bajo la pintura y los colores, Gacy era la encarnación del mal, un recordatorio de que los monstruos no siempre rugen, a veces simplemente sonríen. Bajo las tablas de madera de una casa en Chicago se escondía un cementerio secreto. Nadie imaginaba que en ese lugar se acumulaban más de 20 cuerpos, mientras su dueño seguía organizando fiestas y barbacoas. El sótano de John Wayne Gacy no era solo un espacio físico, era el reflejo de una mente rota, un mausoleo donde la muerte y la vida convivían en un equilibrio aterrador. La casa de John Wayne Gacy, en el número 821 de la calle West Somerdale, parecía un hogar común en un barrio tranquilo de Norwood Park, Chicago. Desde afuera, nada la distinguía. Una vivienda de una planta, con un jardín cuidado y un dueño que saludaba amablemente a sus vecinos. Pero bajo la superficie, en los cimientos de esa casa, se escondía un secreto que helaría la sangre de cualquiera que lo descubriera. El crawl space, un espacio angosto y húmedo debajo de la casa, era el corazón del horror de Gacy. Allí, en un área de apenas 1 metro de altura, enterró los cuerpos de la mayoría de sus víctimas. No eran entierros cuidadosos ni ordenados, eran fosas improvisadas, cavadas con prisas, donde los cadáveres se amontonaban en un caos macabro. El olor a descomposición era tan intenso que Gacy, para disimularlo, esparcía cal viva sobre los cuerpos, alegando a los vecinos que era para combatir la humedad. Pero la verdad era mucho más oscura. Entre 1972 y 1978, Gacy convirtió su casa en una tumba colectiva. Al menos 26 de sus 33 víctimas confirmadas fueron enterradas en el crawl space, mientras que otras fueron arrojadas al río Des Plaines o escondidas en otras partes de la propiedad. La logística de sus crímenes era tan perturbadora como los actos mismos. Gacy vivía, comía y dormía en una casa que albergaba un cementerio. Mientras organizaba barbacoas en el patio trasero, el olor de la muerte se filtraba por las grietas del suelo. Lo más escalofriante es que Gacy no parecía perturbado por la presencia de los cuerpos. Seguía su vida con una normalidad desconcertante, invitando a amigos y vecinos a su hogar, organizando fiestas y actuando como Pogo the Clown. Su capacidad para compartimentar su vida era casi inhumana. Por un lado, era el hombre que hacía reír a los niños. Por otro, era el arquitecto de un mausoleo subterráneo. Cuando las autoridades finalmente entraron en la casa, el 13 de diciembre de 1978, lo que encontraron no fue una vivienda, sino una escena sacada de una pesadilla. Los oficiales, equipados con máscaras para soportar el hedor, excavaron el crawl space y descubrieron un caos de restos humanos, cuerpos apilados, algunos parcialmente descompuestos, otros apenas reconocibles. La magnitud del descubrimiento conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Uno de los oficiales describió el olor como algo que no se puede explicar, algo que te persigue por el resto de tu vida. El sótano no era solo un lugar para ocultar pruebas, era un reflejo de la mente de Gacy, caótico, oscuro y lleno de secretos. El crawl space representaba la profundidad de su depravación. Cada cuerpo enterrado era un trofeo,
una marca de su poder absoluto sobre sus víctimas. Y mientras los cuerpos se acumulaban, Gacy seguía viviendo allí, respirando el aire envenenado por la muerte, como si fuera lo más natural del mundo. El sótano de John Wayne Gacy no era un simple espacio de almacenamiento, era un portal al infierno, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban en un espectáculo macabro. Cada cuerpo enterrado bajo su casa era un grito silenciado, una vida robada por un hombre que vivía entre los vivos mientras custodiaba a los muertos. La casa de Gacy no era un hogar, era un mausoleo, un testamento a la capacidad del ser humano para ocultar el horror detrás de una fachada de normalidad. ¿Qué convierte a un hombre aparentemente normal en un cazador de seres humanos? La psicología de John Wayne Gacy revela patrones de manipulación, sadismo y un deseo enfermizo de control que lo llevó a cometer lo inimaginable. Su mente era un laberinto de oscuridad, donde el poder y la crueldad se entrelazaban en un juego mortal. John Wayne Gacy no mataba por necesidad económica, ni por venganza, ni por un impulso incontrolable. Mataba porque lo disfrutaba. Su mente era un campo de batalla, donde convivían el carisma de un líder comunitario y la crueldad de un depredador. Para entender a Gacy, hay que adentrarse en los mecanismos psicológicos que lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Desde joven, Gacy mostró rasgos de una personalidad compleja. Su infancia estuvo marcada por el abuso emocional y físico de su padre, quien lo ridiculizaba y lo castigaba por no cumplir con su idea de masculinidad. Esta dinámica dejó en Gacy una profunda necesidad de validación y control, rasgos que más tarde se manifestarían en su vida adulta de maneras devastadoras. Aunque logró construir una fachada de éxito, un negocio propio, una familia, un rol activo en la comunidad, su interior estaba fracturado. Gacy era un maestro de la manipulación. Sus víctimas, en su mayoría jóvenes vulnerables, no eran elegidas al azar. Él buscaba a aquellos que estaban en una posición de desventaja, chicos que habían huido de casa, trabajadores temporales o jóvenes en busca de una oportunidad. Los atraía con promesas de empleo, dinero fácil o simplemente una conversación amigable. Su carisma era su arma principal. Sabía cómo hacer que las personas bajaran la guardia, cómo hacerlas sentir seguras antes de revelar su verdadera naturaleza. Una vez que las víctimas estaban en su casa, Gacy desplegaba un ritual macabro. Sus crímenes no eran solo actos de violencia, eran espectáculos de control. Utilizaba esposas, cuerdas y juegos de confianza para inmovilizar a sus víctimas, asegurándose de que estuvieran completamente a su merced. Para Gacy, el acto de matar no era suficiente. Necesitaba dominar, humillar y ejercer un poder absoluto sobre sus víctimas. Este sadismo psicológico lo distinguía de otros asesinos. No solo quería sus vidas, quería su sumisión. Los perfiles psicológicos realizados tras su captura revelan una personalidad narcisista con rasgos psicopáticos. Gacy no sentía empatía por sus víctimas. Para él, no eran personas, sino objetos para satisfacer su necesidad de poder. Sin embargo, su capacidad para mantener una vida pública intachable sugiere que no era un psicópata impulsivo. Era calculador, metódico, capaz de planificar cada detalle de sus crímenes mientras mantenía su fachada de hombre respetable. Otro aspecto perturbador de su psique era su negación. Incluso después de ser arrestado, Gacy insistía en su inocencia, alegando que los cuerpos en su casa eran obra de otras personas o que las víctimas habían muerto accidentalmente. Esta desconexión con la realidad no era solo una estrategia legal, era un reflejo de cómo su mente racionalizaba sus actos para preservar su autoimagen. La mente de John Wayne Gacy era un abismo donde la manipulación y el sadismo se entrelazaban en un ciclo de destrucción. No mataba por odio ni por necesidad, sino por el placer de dominar,
de controlar, de ser el dios de su propio mundo retorcido. Comprenderlo no es justificar sus actos, sino reconocer una verdad aterradora. Los peores monstruos no son los que rugen, sino los que saben cómo sonreír mientras planean tu destrucción. Era amable, ayudaba en su comunidad y parecía confiable, pero esa máscara de normalidad era su arma más peligrosa. John Wayne Gacy no necesitaba fuerza bruta para atrapar a sus víctimas, necesitaba su confianza. ¿Cuántas veces los monstruos se esconden detrás de un apretón de manos y una sonrisa? La confianza es un puente frágil, y John Wayne Gacy sabía cómo cruzarlo con maestría. Sus víctimas no eran personas que él secuestraba en callejones oscuros, eran jóvenes que entraban voluntariamente en su casa, convencidos de que estaban a salvo. Este era el verdadero talento de Gacy, su capacidad para inspirar seguridad, para convertirse en alguien en quien otros podían confiar. Gacy tenía una presencia magnética. Como empresario, vecino y payaso de fiestas infantiles, proyectaba una imagen de estabilidad y generosidad. Ofrecía trabajos a jóvenes que necesitaban dinero, invitaba a chicos de la calle a tomar una copa en su casa, o simplemente entablaba conversaciones que hacían sentir a sus interlocutores importantes. Su casa, en el número 821 de la calle West Somerdale, no era un lugar al que las víctimas fueran arrastradas, era un lugar al que entraban por voluntad propia, convencidos de que estaban en buenas manos. Este poder de persuasión no era casual. Gacy estudiaba a sus víctimas, identificaba sus vulnerabilidades y las explotaba con precisión quirúrgica. Muchos de los jóvenes que asesinó eran chicos que habían huido de casa, adolescentes en busca de una figura paterna o trabajadores temporales que veían en Gacy una oportunidad de estabilidad. Él sabía cómo hablarles, cómo ganarse su confianza con promesas de empleo o con un trato amistoso que ocultaba sus verdaderas intenciones. Una vez que las víctimas estaban en su casa, Gacy desplegaba su trampa. A menudo los invitaba a beber, a jugar a las cartas o incluso a participar en lo que él llamaba experimentos con esposas, presentándolos como un juego inofensivo. Pero una vez que las esposas estaban puestas, no había escapatoria. La confianza que había construido se convertía en una prisión, y los jóvenes que habían creído en él se daban cuenta, demasiado tarde, de que habían caído en manos de un monstruo. El caso de Gacy ilustra una verdad inquietante. Los depredadores más peligrosos no necesitan armas físicas para cazar. La confianza, cuando se entrega a la persona equivocada, puede ser más letal que cualquier cuchillo. Gacy no solo mató a sus víctimas, las traicionó, explotando su fe en la bondad humana para alimentar su sadismo. El caso de John Wayne Gacy nos obliga a mirar con nuevos ojos a quienes nos rodean. Su historia es un recordatorio de que el error fatal no siempre es caminar por un callejón oscuro, sino confiar en alguien que parece inofensivo, porque los monstruos más peligrosos no se esconden en las sombras, se esconden detrás de una sonrisa, un apretón de manos y la promesa de algo mejor. Durante años, John Wayne Gacy jugó con la vida y la muerte como si fueran parte de un espectáculo macabro. Pero toda función tiene un final, y el último acto de este payaso asesino terminó en el corredor de la muerte. Su caída no solo reveló sus crímenes, sino la aterradora verdad de cuán cerca puede vivir un monstruo sin ser descubierto. John Wayne Gacy parecía intocable. Durante casi una década, entre 1972 y 1978, cometió sus crímenes bajo la nariz de una comunidad que lo veía como un pilar de la sociedad. Pero incluso los mejores disfraces se desgastan, y el de Gacy comenzó a desmoronarse cuando las desapariciones de jóvenes en Chicago se volvieron imposibles de ignorar. El punto de inflexión
llegó con la desaparición de Robert Piest, un adolescente de 15 años, que fue visto por última vez en diciembre de 1978, después de hablar con Gacy sobre un trabajo. A diferencia de otras víctimas, Piest provenía de una familia estable y su desaparición levantó alarmas inmediatas. La policía comenzó a investigar a Gacy, quien ya tenía antecedentes por agresión sexual en los años 60. Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria se convirtió en un descubrimiento que conmocionó al mundo. Las pistas eran sutiles al principio: un olor extraño en la casa de Gacy, que él atribuía a problemas de fontanería, testimonios de jóvenes que habían sobrevivido a encuentros perturbadores con él, y una creciente lista de desapariciones vinculadas a su entorno. Cuando la policía obtuvo una orden para registrar su casa, el 13 de diciembre de 1978, el telón cayó definitivamente. El registro reveló un horror inimaginable. En el crawl space, los oficiales encontraron 26 cuerpos, muchos en avanzado estado de descomposición. Otros restos fueron hallados en el río Des Plaines y en otras partes de la propiedad. En total, Gacy fue vinculado a los asesinatos de 33 jóvenes, aunque algunos creen que la cifra real podría ser mayor. El juicio de Gacy, en 1980, fue un espectáculo mediático. La defensa intentó argumentar que Gacy sufría de trastornos mentales, pero las pruebas eran abrumadoras. Los cuerpos, las declaraciones de testigos y las propias contradicciones de Gacy, quien alternaba entre negarlo todo y culpar a otros. La fiscalía presentó un caso devastador, mostrando cómo Gacy había planeado cada crimen con una precisión escalofriante. El 22 de marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. Fue sentenciado a muerte y pasó 14 años en el corredor de la muerte, donde continuó manipulando a los medios y afirmando su inocencia. El 10 de mayo de 1994, su vida terminó con una inyección letal en la prisión de Stateville, Illinois. El último show de John Wayne Gacy no tuvo risas ni aplausos, solo el silencio de un mundo que intentaba comprender cómo un hombre pudo esconder tanto horror detrás de una sonrisa. Su caída no solo marcó el fin de un asesino, sino el comienzo de una reflexión dolorosa. Los monstruos no siempre son extraños. A veces son los vecinos, los amigos, los payasos que hacen reír a nuestros hijos. Y ese es el legado más aterrador de Gacy, la certeza de que el mal puede vivir entre nosotros, disfrazado de normalidad.